Lo vi reírse en mi cara mientras firmaba mi renuncia. Sus dientes blancos reluciendo como cuchillos bajo las luces fluorescentes de la oficina. Eres un perdedor, Javier. Siempre lo has sido. Me escupió. Y en ese momento juré que su imperio de mentiras se derrumbaría como un castillo de naipes. Pero no con balas ni veneno, no. Mi venganza sería lenta, precisa, como el tic-tac de un reloj que cuenta los segundos hasta el amanecer de su ruina. Madrid bullía esa tarde de septiembre, con el calor pegajoso adhiriéndose a mi camisa arrugada mientras salía del edificio de cristal en el barrio de Salamanca. El tráfico de la Castellana era un rugido ensordecedor, pero yo apenas lo oía. Mi mente era un torbellino de rabia contenida, de recuerdos que se clavaban como espinas. Hacía 10 años que trabajaba en Banco del Sol, escalando desde un simple analista hasta gerente de auditoría interna. 10 años de noches en vela revisando balances, de alertas ignoradas sobre irregularidades que olían a podrido desde el principio. Y todo para que Carlos Mendoza, mi mentor y ahora verdugo, me traicionara por un puñado de euros sucios. Carlos había sido como un padre para mí al principio. Me contrató cuando era un chaval de 20 y tantos, recién graduado en la Complutense, con deudas hasta el cuello y sueños de estabilidad en una España post-crisis. Tú tienes instinto, Javier, me decía en aquellas cenas en el Botín, regadas con Rioja y promesas de ascenso. Pero el instinto que él vio en mí era el mismo que lo delató mi obsesión por los números, por hacer que cuadraran. Empecé a notar las discrepancias hace un año, transferencias fantasma a cuentas offshore, facturas infladas para sobornos a políticos locals. Al principio, pensé que era un error, un desliz administrativo. Pero cuando seguí el rastro hasta su despacho, encontré el infierno, millones desviados a través de una red de empresas pantalla. Todo para financiar su vida de yate en Marbella y amantes en París. Lo confronté en privado, en su oficina con vistas al retiro. Carlos, esto es fraudulento. Si no lo paramos, nos hunden a todos. Su respuesta fue un silencio helado, seguido de una sonrisa que me heló la sangre. Javier, hijo, el mundo no es para idealistas. O te unes, o te vas. Me ofreció un soborno, 50.000 euros para callarme. Lo rechacé, por supuesto. La moral, esa puta caprichosa, aún me ataba. Pero él no se quedó quieto. Al día siguiente, falsificó documentos para hacerme parecer el culpable de una auditoría fallida. Mi carrera se evaporó en un instante, despido disfrazado de renuncia voluntaria, con una cláusula de confidencialidad que me amordazaba. Ahora, caminando por las Ramblas espera, por las calles de Madrid, perdóname el lapsus de turista, sentía el peso de esa cláusula como una soga al cuello. Mi apartamento en Chamberí era un mausoleo de facturas impagadas y botellas vacías. Mi mujer, Elena, me esperaba con los ojos hinchados. Javi, ¿qué ha pasado? Llevas horas. Ella era mi ancla, una maestra de primaria con sonrisa de sol y paciencia de santa. Nos conocimos en una manifestación contra la corrupción en 2012, cuando la gente aún creía que gritar cambiaba algo. Me han jodido, amor, le confesé, derrumbándome en el sofá. Le conté todo, menos los detalles que podrían incriminarme. Sus brazos me rodearon, pero en sus ojos vi el miedo y ¿ahora qué? Los niños. Sí, los niños. Nuestros gemelos, Mateo y Lucía, de 7 años, dormían en la habitación contigua, ajenos al abismo que se abría bajo nuestros pies. La hipoteca, el colegio privado que apenas podíamos pagar, las deudas de mi padre enfermo en Sevilla. Todo pendía de un hilo que Carlos había cortado de un tajo. Esa noche, mientras Elena sollozaba en silencio, juré sobre sus cabezas que él pagaría. No por dinero aunque lo necesitaba como el aire,
sino por el honor pisoteado, por la traición que me había convertido en un paria. Los días siguientes fueron un borrón de entrevistas fallidas. Experiencia impresionante, señor Ruiz. Pero ese incidente en Banco del Sol. La mancha se extendía como aceite. Amigos del sector me evitaban, incluso mi viejo compañero, Pablo, el que me debía favores. Me colgó el teléfono. Lo siento, Javi. Carlos es intocable. Tiene amigos en el ministerio. Intocable. Esa palabra me quemaba. Me encerré en la biblioteca pública de Moncloa, devorando libros sobre derecho penal y whistleblowing. En España, denunciar corrupción era como jugar a la ruleta rusa. Podías ganar justicia o una bala en la nuca. Metafórica o no. Fue allí, entre estanterías polvorientas, donde conocí a Isabel. Una abogada de mediana edad, con gafas de montura gruesa y un cigarrillo eterno entre los labios. Estaba investigando un caso similar contra un banco rival. La clave es la evidencia, chico, me dijo, exhalando humo como un dragón sabio. Pero no vayas solo. La CNMV come del mismo plato que ellos. Me dio su tarjeta, Isabel Vega. Despacho Jurídico Vega de Asociados. Llámame si decides pelear. ¿Pelear? Sí, eso haría. Regrese a casa con un plan embrionario. Elena me miró expectante. Voy a denunciarlo, le dije. Sus ojos se agrandaron. Javi, piénsalo. Podríamos perderlo todo. Pero en su voz había un filo de esperanza, o quizás de resignación. Esa noche, mientras Madrid parpadeaba con sus luces, empecé a recopilar pruebas. Copias digitales de correos. Extractos bancarios que había guardado en un USB oculto. Cada clic era un paso hacia el abismo, pero también hacia la redención. Semanas después, la primera grieta apareció. Un artículo en El País mencionaba irregularidades en Banco del Sol. Anónimo, por supuesto. Mi soplo inicial a un periodista freelance. Carlos lo negó todo en una rueda de prensa, con su traje impecable y sonrisa de tiburón. Rumores de competidores envidiosos. Pero yo vi el pánico en sus ojos, un tic nervioso en la mandíbula. Era el comienzo. Elena y yo nos distanciamos en esas semanas. Ella trabajaba dobles turnos, yo, noches enteras frente al ordenador. Los niños notaban la tensión. Papá, ¿por qué no comes? Les mentía con sonrisas falsas. Pero el odio me sostenía, un fuego que no se apagaba. Soñaba con la caída de Carlos, su esposa abandonándolo, sus socios huyendo, la cárcel cerrando sus puertas de hierro. Y entonces, el primer golpe real. Isabel me llamó, tengo un contacto en la Guardia Civil. Muéstrales lo que tienes. Nos reunimos en un café discreto en Malasaña, rodeados de grafitis y olores a churros. Le entregué el USB. Esto podría hundirlo, dijo ella, con una sonrisa lobuna. Pero advirtió, prepárate para el contraataque. La gente como él no cae sin arrastrar. Tenía razón. 2 días después, mi cuenta bancaria fue congelada por sospechas de lavado. Un regalo de Carlos, sin duda. Elena lloró esa noche, abrazando a los niños. Nos van a quitar la casa, Javi. Mi rabia se volvió hielo Toantin, calculada. Llamé a Isabel. Acelera el proceso. Y así, la maquinaria se puso en marcha. Madrid, con su mezcla de gloria y podredumbre, era el escenario perfecto. Bajo el sol implacable, tramaba mi venganza, sabiendo que cada paso me acercaba más al borde. Pero retroceder no era una opción. Carlos había despertado a la bestia en mí, y ahora, rugiría hasta el final. El sol de octubre teñía las hojas del retiro de oro falso, como las promesas de Carlos. Caminaba por el parque, fingiendo normalidad,
mientras mi teléfono vibraba con notificaciones de deudas acumuladas. Isabel había presentado la denuncia formal ante la CNMV, fraude masivo, blanqueo de capitales. Todo documentado con mis pruebas. Ahora espera, me dijo en su despacho atestado de legajos amarillentos. La burocracia es lenta, pero inexorable. Esperar. Esa era la tortura. Cada mañana, al despertar en nuestra cama chirriante, Elena me miraba con ojos que ya no brillaban. Los niños preguntan por ti, Javi. Dicen que estás siempre ausente. Tenía razón. Me había convertido en un fantasma, obsesionado con correos cifrados y reuniones clandestinas. Pablo, mi viejo amigo, finalmente cedió y se reunió conmigo en un bar de la Latina. Estás loco, tío. Carlos es el rey de los lobos. Te destrozará. Pero en su voz había un temblor, una grieta. Sé que manipuló las cuentas del proyecto andaluz. Tú estabas allí. Bajó la mirada. Lo sé, pero tengo familia. La excusa universal. La familia. Esa palabra me ahogaba. Mi padre llamó desde Sevilla. Su voz ronca por el oxígeno. Hijo, oí rumores. ¿Estás bien? Mentí, como siempre. Todo controlado, papá. Pero nada lo estaba. La congelación de cuentas nos dejó en la ruina. Elena vendió su anillo de compromiso para pagar el alquiler. Yo, meanwhile, me sumergí más profundo. Contacté a un jeque freelance en el dark web, un riesgo calculado, quien me filtró correos internos de Banco del Sol. Allí estaba, pruebas irrefutables de que Carlos había sobornado a jueces en Galicia para un préstamo fraudulento. El odio crecía como una enredadera, estrangulando todo lo demás. Soñaba con él, su risa en mi renuncia, ahora transformada en un grito ahogado mientras lo esposaban. Pero la realidad era más cruel. Una noche, al volver a casa, encontré a Elena empaquetando cajas. No aguanto más, Javi. Los niños sufren. Si esto es venganza, nos está matando a todos. Sus palabras fueron un puñetazo. La abracé, murmurando disculpas, pero en mi mente, el plan avanzaba. Solo un poco más, amor. Por nosotros. El primer contraataque llegó sutil, un artículo anónimo en un blog financiero me pintaba como un resentido loco, inventando historias por despecho. Ex empleado despedido por incompetencia busca revancha. Mis vecinos cuchicheaban, en el supermercado de Chamberí. Una cajera me miró con lástima. El aislamiento era su arma, y dolía más que cualquier golpe físico. Llamé a Isabel, furioso. Están moviendo hilos. Ella rió, seca. Por supuesto. Pero tenemos algo mejor, un testigo. Era un contable junior, asustado, dispuesto a declarar a cambio de inmunidad. Nos reunimos en secreto, en un motel cutre en las afueras. El chico, Marcos, sudaba profusamente. Carlos me obligó a firmar falsedades. Amenazó con mi visa si no cooperaba. Era inmigrante venezolano, como tantos en Madrid, atrapado en la telaraña. Te ayudo si proteges a mi familia. Juré que sí, aunque sabía que era una promesa frágil. Con su testimonio, el caso se fortaleció. La CNMV abrió una investigación preliminar, y los auditores independientes fueron convocados. Carlos reaccionó como un animal herido. Me envió un mensajero anónimo, una foto de mis niños saliendo del colegio, con una nota, o la próxima no será una foto. El pánico me invadió, un torrente helado. Corrí a la escuela. Recogí a Mateo y Lucía temprano, sus mochilas rebotando contra mis piernas temblorosas. Elena, al enterarse, estalló. Estás atrayendo lobos a nuestra puerta. ¿Por qué no lo dejas? Porque no podía. La traición no era solo laboral, era personal.
Carlos había sido mi padrino en la boda. Había jugado con mis hijos. Su risa en mi renuncia era el eco de todas las mentiras. Esa noche, armé un plan B, mudarnos temporalmente a casa de mis padres en Sevilla. Pero Elena se negó. Huir es rendirse, Javi. Pelea limpio. O no pelees. Su fuerza me avergonzó. Decidí quedarme, reforzando cerraduras y vigilando sombras. Madrid, con sus plazas animadas y callejones oscuros, se sentía como una jauría aullando. El Duist menor llegó entonces. Pablo me contactó de nuevo. Tengo dudas. Carlos me pidió que testifique contra ti. Mi corazón latió fuerte. ¿Lo harás? Silencio. No lo sé. Me ofrece mucho. El conflicto interno de un hombre común, dividido entre lealtad y supervivencia. Lo presioné. Piensa en tu conciencia, Pablo. Mañana nos vemos. Colgué, sabiendo que era un riesgo. ¿Aliado o traidor? Mientras, la investigación avanzaba. Los auditores tocaron puertas primero, las de subordinados menores, luego, las de ejecutivos. Un rumor corrió como pólvora, redadas inminentes. Carlos, en pánico, liquidó activos. Vi su yate en venta en un anuncio online, una puñalada dulce. Pero el precio era alto. Mi padre empeoró, el hospital llamó. Viajé a Sevilla en AVE, dejando a Elena sola. En la habitación estéril, mi padre me tomó la mano. No dejes que el rencor te consuma, hijo. La vida es más que un jefe ladrón. Lágrimas rodaron por mi mejilla. Lo sé, papá. Pero él me quitó todo. De regreso, encontré a Elena con moretones emocionales, una llamada de su escuela, insinuando recortes por asociación con escándalos. La culpa me devoraba. ¿Valía la venganza esto? Sí, me repetía. Porque si no paraba a Carlos, ¿quién? Millones robados a pensionistas, a familias como la mía. Era justicia, no solo revancha. Pablo se decidió, se unió a nosotros. Lo haré declarar. Alivio fugaz. Pero en sus ojos vi el miedo, el cálculo. La red se cerraba, lenta pero segura. Madrid respiraba conspiración. Y yo, su arquitecto invisible. Noviembre trajo lluvia torrencial a Madrid, como si el cielo llorara por los pecados de la ciudad. Me empapaba caminando desde el metro de Sol hasta el despacho de Isabel, el paraguas inútil contra el diluvio. Buenas noticias. Me saludó ella, secándose las gafas. La CNMV ha emitido una orden de inspección. Auditores federales entran mañana. Mi pulso se aceleró. Mañana. El principio del fin. Pero el fuego de la venganza ardía demasiado caliente. Y empezaba a quemarme. Elena y yo discutíamos cada noche. Voces ahogadas para no despertar a los niños. Estás cambiando, Javi. Te veo en los ojos, vacío. Ella tenía razón. El sueño era un lujo, la paranoia. Mi compañera. Instalaré cámaras en casa. Revisaba perfiles de LinkedIn de extraños, convencido de que Carlos me acechaba. Una vez, vi un coche negro estacionado frente al edificio. ¿Coincidencia? No lo creí. Marcos, el testigo venezolano, desapareció. Su teléfono, muerto, su piso en Usera, vacío. Isabel maldijo, lo asustaron. O peor. El pánico se instaló. ¿Estaba mi familia a salvo? Llevé a los niños a un parque en el casa de campo, fingiendo juegos, pero mi mente trazaba rutas de escape. Mateo, con su pelota, me miró, papá, ¿por qué estás triste? No es tristeza, campeón. Es fuerza. Mentira piadosa. Carlos contraatacó con saña. Un detective privado me siguió, lo confronté en un callejón de Malasaña. Dile a tu jefe que se joda.
Le gruñí, empujándolo contra la pared húmeda. El hombre rió, él dice que tú ya estás jodido. Divorcio inminente. Ruiz. Mi estómago se revolvió. ¿Elena? No. Imposible. Pero la semilla de duda se plantó. Esa noche. La confronté. Dime la verdad. ¿Hay alguien? Lágrimas en sus ojos. No, pero Javi, esto nos está destruyendo. Quiero que pares. Discutimos hasta el alba. Palabras como navajas. Tú no entiendes. Él nos robó el futuro. Y tú nos robas el presente. Al final, se fue al sofá. Un abismo entre nosotros. La inspección fue un caos controlado. Leí los informes filtrados, discrepancias por 20 millones. Los auditores, tipos grises con maletines, interrogaron a todo el piso ejecutivo. Carlos, en las noticias, proyectaba calma, cooperamos plenamente. Pero yo sabía, sudaba balas. Pablo vaciló. No puedo declarar. Javi. Mi mujer. Amenaza de despido. Lo supliqué, eres clave. Colgó. Traidor. O superviviente. El odio se bifurcó hacia Carlos, y ahora hacia los cobardes como Pablo. Entonces, el clímax se acercó. Isabel me mostró un email hackeado. Carlos planeaba huir a Panamá, con fondos ocultos. Tenemos que actuar ya. Propuse una trampa, filtrar su ubicación a la prensa. Pero ella negó, legal. Javier. Solo legal. Mi frustración bulló. Esa noche, solo en el balcón, fumé un cigarro robado a Elena, mirando las luces de Gran Vía. La ciudad era un monstruo, devorando sueños. ¿Era yo el héroe o el villano? Elena me encontró allí. Hablemos. Nos sentamos, empapados en lluvia pasada. Recuerda nuestra promesa, juntos contra el mundo. La besé, pero el fuego no se apagaba. Al día siguiente, actué solo. Envié un tip anónimo a la Guardia Civil sobre el vuelo de Carlos. Horas después, allanamiento en su ático de La Moraleja. Fotos en Twitter, él, esposado, cara pálida. Euforia. Llamé a Elena, su acabó. Pero su voz era fría. No, Javi. Solo empieza. ¿Qué quiso decir? La duda regresó, más afilada. La prensa estalló. Escándalo en Banco del Sol, CEO detenido por fraude. Mi nombre no salió aún, pero los rumores volaban. Vecinos me saludaban con guiños conspiradores. Por primera vez en meses, dormí. Pero el fuego Kensum. Mi padre murió esa semana, solo en Sevilla. Corazón falló, dijo el médico. Vuelo inmediato. Funeral bajo olivos grises. Elena no vino. Los niños. En la tumba. Sollocé, valió la pena. Papá. Silencio. De regreso. Encontré el apartamento revuelto. No robo, fotos nuestras destrozadas. Una nota, tu familia paga tus deudas. Carlos. Desde la cárcel provisional. Había ordenado. Rabia pura. Confronté a Isabel, necesito más. Ella, paciencia. Elena confesó, recibí una llamada. Amenazas. Nos abrazamos, pero el vínculo se resquebrajaba. Los niños, sensibles, dibujaban casas en llamas. Mi venganza, un veneno que se filtraba a todos. Y entonces, la primera señal del twist, un email de Pablo. Tengo algo que cambia todo. Reúnete conmigo. ¿Redención o trampa? Madrid, bajo la lluvia eterna. Esperaba mi siguiente movimiento. El fuego rugía, y yo ardía con él. Diciembre helado azotaba Madrid con vientos del norte, como el aliento de la justicia acercándose. Me reuní con Pablo en un parque desolado cerca del Bernabéu. Niebla envolviendo los bancos húmedos. Lo siento, Javi, murmuró, entregándome un pendrive.
Esto es el corazón del fraude, grabaciones de Carlos con políticos. Pero hay más. Sus ojos esquivaban los míos. ¿Qué? Tu nombre sale en una. No como culpable, pero implicado en una firma menor. El mundo se inclinó. ¿Qué coño dices? Fue hace años. Él te tendió una trampa entonces. Para controlarte. La revelación me golpeó como un mazazo. No era inocente del todo, una firma apresurada en un contrato dudoso, cuando confiaba ciegamente en él. Podrían usarlo contra ti. Pánico. Mi venganza. Ahora un boomerang. Pablo oyó, suerte. Solo. Vomitó la bilis de traición renovada. Corría Isabel. Esto lo cambia todo. Ella revisó las grabaciones, voces roncas. Carlos riendo con un diputado, Javier firma. Y el dinero fluye. Mi estómago se revolvió. Es manipulable, pero sólido. Úsalo para voltear la mesa. Decidí entregarlo todo. Exponer mi error para hundirlo más. Elena notó mi palidez. Dime. Le conté. Voz quebrada. Fui idiota. Ella, en vez de juzgar, me abrazó, eres humano. Pero si sigues, prométeme que paramos después. Prometí, aunque el fuego susurraba mentiras. La CNMV aceleró. Auditores irrumpieron en Banco del Sol, sellando servidores. Noticias 24 séptimos, caos en la banca española. Acciones cayeron 30%. Carlos, en prisión, demandó libertad condicional, alegando caza de brujas. Su esposa, la impecable Victoria, dio entrevistas lacrimógenas, mi marido es víctima de envidiosos. Yo era el envidioso. Pero el poder me embriagaba. Anónimamente, filtré las grabaciones a El Mundo. Titular, sobornos al PSOE, el yate de la corrupción. Madrid hervía. Manifestaciones en Puerta del Sol pedían cabezas. Contraataque, mi implicación salió a la luz. Un leak controlado por aliados de Carlos, ex-gerente bajo escrutinio. Elena recibió amenazas anónimas, tu marido es el verdadero ladrón. Los niños, aterrorizados, no querían ir a la escuela. La mudamos a un piso franco prestado por Isabel, en Lavapiés, multicultural y caótico. Allí, en noches de insomnio, el arrepentimiento mordía. ¿Por qué no paré antes? Recordaba la risa de Carlos en mi renuncia. Su desprecio, perdedor. No, merecía caer. Pero el costo. Elena y yo hacíamos el amor con urgencia, como si fuera el último, susurrando te quiero contra el muro de dudas. El clímax se gestó en una vista judicial. Carlos, esposado, me vio en la sala de testigos. Nuestros ojos se cruzaron, odio mutuo, espejos rotos. Testifiqué. Voz firme, vi todo. Firme bajo coacción. El juez, severo, tomó notas. Fuera, flechistegadores. Señor Ruiz, ¿es usted héroe o villano? Victoria, la esposa, se acercó post audiencia. Tú destruiste a mi familia. Lágrimas reales. Él se destruyó solo. Pero en su mirada, vi a otra víctima. Multidimensional, como yo. Pablo desapareció, rumores de soborno. Mi círculo se encogía. Solo Elena y los niños. Y Isabel. Mi escudo legal. Entonces, el twist se reveló. Un email de fuente anónima, mira esto antes de hundirnos a todos. Adjunto. Documentos mostrando que Elena había contactado a Carlos meses atrás. ¿Qué es esto? Corazón latiendo. La confronté. Explícame. Lágrimas, quería negociar. Javi. Para salvarnos. Le ofrecí silencio a cambio de dinero. Traición. Peor que la de Carlos. Porque era de sangre. Me vendiste. Ella sollozó por los niños. El mundo se derrumbó. La dejé allí, huyendo a la noche madrileña. Solo,
En un bar de Chueca. Bebí hasta el olvido. La venganza. Ahora un vacío. Pero no pararía. Carlos caería. Aunque me llevara a mí. La red se cerraba, estrangulando a todos. Enero de 2026 trajo nieve a Madrid. Un manto blanco cubriendo la suciedad de la ciudad como un sudario. Elena se fue con los niños a casa de su hermana en Toledo, dejando una nota: necesito tiempo. Perdóname. El perdón era un lujo que no podía permitirme. Mi traición doble. Ahora me impulsaba hacia el clímax. Un precipicio inevitable. Isabel me encontró en mi piso vacío, rodeado de cajas. No te derrumbes ahora. La vista final es en una semana. El juicio contra Carlos, fraude agravado. Penas de hasta 20 años. Mis testimonios eran la estrella, las grabaciones, el veredicto. Pero el twist de Elena me carcomía. ¿Cuánto sabía Carlos? ¿Usó su debilidad para manipularme? Me sumergí en preparativos. Ensayé declaraciones frente al espejo. Voz ronca por el whisky. Madrid, nevada y silenciosa. Reflejaba mi alma, fría, implacable. Paseos por el Prado, admirando Goyas negros. Me recordaban que el arte nacía del dolor. Era yo un torero el toro. Los medios me cazaban. Whistleblower y oportunista. Entrevistas rechazadas, en cambio, anónimamente. Solté más pruebas. El banco colapsó, quiebras, despidos masivos. Miles perdieron ahorros, manifestaciones ardían en sol. Mi rabia se diluía en culpa colectiva. Había desatado un monstruo mayor. Carlos, desde Carabanchel, envió un mensaje vía abogado: retira todo, y te doy 1 millón. Por los viejos tiempos. Risa amarga. Respondí: que te pudras. Pero la oferta tentó. 1 millón, casa, estabilidad. Elena volvería. No. El honor, ese fantasma, me ataba. La noche antes del juicio. Insomnio total. Soñé con mi padre, el rencor es cadena. Hijo. Desperté sudando. Llamé a Elena, vuelve. Se acabó. Silencio. Demasiado tarde. Javi. Has elegido. El día del clímax. Palacio de Justicia bullía. Seguridad. Flechis. Murmullos. Entré, corazón martilleando. Carlos. Demacrado. Me miró: me la pagarás. Testimonio: horas detallando fraudes. Mi firma explicada como coacción. Jurado atónito. Fiscal feroz. Entonces, el twist mayor: el abogado de Carlos presentó evidencia. Emails míos. Manipulados. Sugiriendo complicidad activa. Falsos. Grité. Pero duda en el aire. Isabel contraatacó con forenses digitales fabricados. Caos en la sala. Fuera. Revuelo. Elena apareció. Inesperada. Testificaré. En el estrado. Confesó: Carlos me contactó. Me ofreció dinero por silencio. Rechacé. Pero dudé. Bomba. Jurado boquiabierto. Carlos palideció, su arma volteada. El juez ordenó receso. En pasillo. Elena susurró: lo hice por ti. Para salvarnos. Lágrimas. Te odio y te amo. Reconciliación frágil. Veredicto: culpable. 15 años. Carlos gritó: Ruiz. Esto no acaba. Pero sí. Euforia. Luego vacío. Madrid celebraba fuegos artificiales en sol. Pero yo, en el piso franco, abracé a mi familia reunida. Elena, hablemos de nosotros. Los niños rieron. Paz tentativa. Pero el fuego deja cenizas. Mi carrera. Arruinada. Deudas. Eternas. Justicia. ¿Pero a qué precio? Febrero disipó la nieve, revelando la mugre bajo ella, como mi alma post-venganza. Carlos apeló, pero la sentencia se mantuvo: su imperio. Polvo.
Victoria lo divorció, llevándose la mitad, sus amigos en el ministerio. Investigados. Cadena de consecuencias, el banco nacionalizado. Empleos salvados pero estigmas eternos. Yo. Ganador. Elena y yo intentábamos reconstruir. Terapia en un centro de lavapiés. Voces temblorosas, perdoné tu duda, perdóname mi obsesión. Los niños sanaban lento, Mateo dibujaba prisiones con barrotes rotos. Papá ganó, decía. Mentira dulce. Nueva vida, consultor freelance. Remoto. Evitando miradas. Madrid, ahora aliada. Con sus tapas y sol. Curaba heridas. Pero cicatrices quedaban. Pesadillas, risa de Carlos. Eco eterno. Isabel me contrató, eres bueno en destapar mentiras. Risas compartidas. Pablo reapareció, lo siento. Perdón concedido. Frágil. Twist final, carta de Carlos desde prisión. Sabía de Elena desde el principio. La usé para tentarte. Pero perdiste más que yo. Rabia residual, pero insignificante. Quemé la carta. Con Elena. Caminatas por el Manzanares. ¿Valió la pena? Preguntó. Sí. Nos hizo más fuertes. Mentira parcial. La traición nos marcó, pero el amor, resiliente, perduró. Madrid, testigo impasible, siguió bullendo. Yo, Javier Ruiz, sobreviviente de mi propia tormenta, caminé sus calles, libre pero encadenado por recuerdos. La venganza, un doble filo, cortó al enemigo, pero me mutiló. Y en esa mutilación, encontré verdad. El fin no es cierre, es comienzo. Bajo el sol primaveral, juré, nunca más ciego. Justicia, no revancha. Pero en noches quietas, el fuego susurra, y si arde de nuevo,